Bien, antes que todo, para este episodio quiero explicar, esto es un episodio que salió en un grupo de WhatsApp los días lunes, una serie que es para los lunes, mientras dure, ya estamos en el siglo XVIII, pero el lunes, el día 5 de junio, no la pude grabar, por eso la estoy compartiendo martes, aunque en la fecha aparezca el día lunes, para mantener un poquito la secuencia de las fechas. Pero no quería dejar pasar la oportunidad de seguir con esta serie, no detenerme. Hay momentos en que no la puedo grabar, pero ya iniciamos un nuevo siglo. Estamos en el siglo XVIII, muy cerca de nuestro tiempo contemporáneo. Y este santo especialmente, hay muchos santos en la vida que uno a veces usa sus frases, y uno conoce personas que están inspirados por ellos, pero uno desconocía la vida del santo. Yo, por 31 años, viví en la parroquia Santa Rosalía en Caracas y no voy a decir que soy experto en Santa Rosalía, en la Santa, porque mi vida se centró mucho en la iglesia filial de la misma zona que es la iglesia de San Agustín. Por lo tanto, por muchos años mi formación espiritual tuvo que ver con la dinámica de la vida de los agustinos recoletos. Cuando me caso y me mudo a otro sector, pues la parroquia donde actualmente vivo justamente es una parroquia redentorista. Y aquí viene todo un descubrimiento porque yo recuerdo que estando con los agustinos, en un periodo de mi vida que yo más lo he revelado en talleres y creo que también lo he hablado en alguna otra serie, pero hubo un periodo de mi vida en que yo no podía comulgar. Yo mismo decidí tener una vida, una condición de vida irregular que me impedía acceder al sacramento de la Eucaristía. Y obviamente uno buscando recursos, buscando esas tibiezas de las cuales a veces advierte el Apocalipsis, pero que también están llenas de mucha misericordia de Dios, yo descubro en la búsqueda qué podía hacer yo al momento de la comunión y descubro la comunión espiritual. Y yo la empiezo a hacer, no sabía de quién era. Yo la empecé a hacer, inclusive la introduje en las celebraciones de la misa, cuando yo cantaba la Eucaristía, el momento de la comunión, yo hacía la comunión espiritual antes o después de la canción. Resulta ser que con el conocer, el pasar del tiempo y ya entrando en esta parroquia redentorista, descubro que esta oración, esta comunión espiritual es compuesta por San Alfonso María Ligorio. Y me llama poderosamente la atención que haya sido él, porque siendo un doctor de la moral, uno pudiera pensar que uno va a encontrarse un santo que es un bloque, o sea, que ahí no entra nadie, es blanco o negro, pero aquí no hay, para los grises no hay nadie, para los tibios no hay nada, o se convierte o se va para el infierno. Y resulta ser que este santo, del cual de verdad no me siento experto, pero solamente con lo que acabo de leer, y que además, bueno, va a estar parte, porque las descripciones de YouTube solamente permiten hasta 5.000 caracteres, así que posiblemente tenga que sacrificar parte del texto, pero en el grupo de WhatsApp sí está completo y además, insisto en la página Santopedia, de la cual estoy sacando toda esta información de santos por siglos, una de las pocas páginas, no sé si sea la única, pero que además tiene esta clasificación de santos por siglo y me parece fabuloso. Justamente toda esta dinámica de profundizar en la vida de un santo, me ha servido mucho solamente con el texto que acabo de leer. Primero, Dios en su providencia, en su sabiduría y sin importarnos el por qué, no tenemos por qué meternos en el por qué. Dios ha distribuido sus dones a lo largo de la historia en diferentes personas, diferentes clases sociales, pobres, ricos, blancos, negros, mujeres, hombres, en realidad de una manera increíble. Fíjense que estamos hablando ahora de una familia relativamente pudiente, o sea, estamos hablando un poquito como la historia de San Martín de Porres, un santo que venía, bueno, ciertamente era un hijo, como se decía en esos términos, un hijo bastardo, pero su papá era un hombre de clase, un hombre de clase social alta. Su mamá era una mulata, una esclava. Pero San Alfonso no se consigue en este contexto. San Alfonso de María Ligorio tiene sus papás y su mamá constituidos y ya se habla de un niño prodigio. Por eso es que aquí digo, aquí señalo la importancia de cómo Dios a veces va marcando cosas, y sobre todo en nuestros hijos. Hay cosas en que yo, por ejemplo, en mi hijo, que siempre agradecer a Dios esa oportunidad de prestarme esa vida para con mi esposa formarlo y luego, bueno, que él siga su misión de vida, llegar a ese momento en que él deberá responder ante Dios en su misión de vida.
Pero hay cosas que uno ve, veo a mi hijo y me sorprende, hay otras cosas en que no es tan hábil. Yo digo, la motricidad, en las destrezas motoras no es hábil. Pero hay otros elementos cognitivos que sí tienen que ver con esto de aprender idiomas, aprender música, memorizar grandes cosas, oraciones. eh, Eso te dice que todo hijo, a lo que quiero llegar, todo hijo tiene un potencial. Y un potencial que se coloca al servicio de Dios, pues se potencia aún más. Es como la palabra de los talentos, se hace grande. El, Sin embargo, todos los padres corremos o podemos caer en la tentación de que nosotros queremos que nuestros hijos sean exitosos en esta vida. Muy pocos padres, yo me atrevería a decir ninguno, y creo que no soy exagerado, ninguno le va a colocar en el abanico de opciones a su hijo la posibilidad, o sea, de influenciarle, como lo hacía, por ejemplo, la madre de San Enrique de Osó, que ella quería que él fuera sacerdote, ya se lo decía, ya llegaremos a este santo más hacia el siglo XX. Pero aquí difícilmente uno se sienta con un hijo, tú puedes ser abogado, médico, arquitecto, diseñador, comerciante y sacerdote. Eso no entra dentro del contexto, ¿no? Entonces, uno quiere que su hijo sea exitoso en el mundo y triunfe para el mundo. Y San Alfonso recorrió el camino del triunfo en la mundanidad. Un abogado, me recordó mucho lo que pasaba en la película El abogado del diablo, que trabaja Keanu Reeves y Al Pacino. Al Pacino, por cierto, es el diablo. Y era un abogado que no había perdido un solo caso. Dice, bueno, entonces te vas llenando de un prestigio, te vas cotizando caro y en cierta forma tu vanidad y tu ego se van hinchando. Pero hay un punto que tiene que ver mucho con la mundanidad, con el mundo y por supuesto en el fondo, detrás de los telos, de la cortina, el demonio, es que en algún momento te van a dar una cachetada. En algún momento te van a poner a decidir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo moral y lo inmoral, entre lo lícito y lo ilícito. Y San Alfonso descubre que dentro de todos sus casos, uno que había ganado, pues en el fondo había apostado por dar credibilidad a algo que no lo tenía. Dice el texto sin saberlo, y no lo dudo. Pero más allá de eso, él pudo haber tomado una decisión y decir, bueno, no me importa eso, yo voy a seguir adelante, yo soy un abogado de fama, un traspié los tiene todo, mas yo no soy culpable porque yo no sabía nada de eso. Pero en él generó un punto de inflexión y eso lo da una buena formación familiar, eso no lo da una formación universitaria, eso no lo da una formación en un colegio, eso te lo da una formación familiar. Se lo digo como experiencia, más que yo he trabajado en varios, he trabajado en 3 colegios, pero he compartido en muchos y no es una mala intención hacia el colegio, es que los colegios, sobre todo el personal que labore, atiende a los estudiantes, una cosa puede ser la congregación, que pueda tener muy buenas intenciones o no, eso no lo sé, en cuanto a la formación de los estudiantes, pero otra cosa es el personal que tú puedes resolver, tienes al frente de un aula de clase. Y tú puedes tener un personal que aunque esté muy profesionalizado y muy capacitado, pues sus valores, sus contenidos son muy mundanos. Uno de los ejemplos más claros lo van a ver ustedes y como padres hagan el seguimiento a esos temas cuando en el colegio le toca darle a sus hijos enfermedades de transmisión sexual o la sexualidad en sí misma. Y ustedes van a ver cómo abundan ahí los métodos anticonceptivos, los condones, nadie habla de dignidad, de castidad, de virginidad. Entonces, obviamente eso atenta contra la formación cristiana y punto, eso no tiene gris. De hecho, yo escuchaba, lo compartía en otro grupo que también hago una suerte de colaboración de audio y escuchaba a un sacerdote que me encantó lo que dijo y lo voy a decir. Él decía que una señora estaba como angustiada porque su párroco en el púlpito, en el ambón, él predicaba, pero predicaba cosas que no estaban bien en el catecismo. Por ejemplo, él decía que la masturbación no era pecado y que entonces el padre le dijo esto a la señora. Cuando haya discrepancias entre el catecismo, que además lo elaboró, la firma, el último catecismo que tenemos vigente es de Juan Pablo II, que es un gigante. O sea, a Juan Pablo II se le conoce como el gigante, ¿no? Un santazo. Creo que de los santos top 3 del siglo XX está Juan Pablo II. Ese catecismo tiene el aval de Juan Pablo II. Además, el soporte de otro hombre que quizás no va a ser santo, pero que tiene todas las características para haber sido o ser un doctor de la iglesia, que es Benedicto XVI, Joseph Ratzinger. Entonces él decía, si hay una discrepancia entre el catecismo y su párroco, quédese con el catecismo. Y eso nos obliga a los laicos no ser tan cómodos a la hora de que nosotros nos vamos acomodando al sacerdote que nos predica más suavecito.
y nos alejamos de las verdades. Yo he transitado por eso. Yo a veces he buscado gente que me acomode en lo que yo soy y no me confronte tanto, no me cuestione tanto. Lo cierto es que San Alfonso se siente cuestionado, como debe ser, y él abandona la mundanidad y sobre todo esta frase que además es bíblica, que Dios le dice, deja el mundo y quédate conmigo, sígueme. O sea, Dios, y esto también hay que decirlo, Dios no está en el pensamiento del mundo. Dios no está en el pensamiento del mundo, de la modernidad, y no está porque no le han dejado espacio. Por eso es que cuando celebramos la fiesta de Cristo Rey, uno tiene que preguntarse, Dios, ¿Cristo reina en qué? ¿En qué reina Cristo? ¿En la sexualidad? ¿En la política? ¿En la economía? ¿En la vida social? ¿En la salud? Si en nada de eso está lo que está la voluntad de Dios expresa, entonces Dios no está reinando allí. Pero no porque no merezca reinar. Dios tiene que reinar en todo. Dice el Apocalipsis, Rey de reyes y Señor de señores. Él tiene que reinar en todo, pero nosotros no le hemos dado el espacio para reinar. Lo cierto es que San Alfonso Bueno se confronta entre el sacerdocio y me encanta un punto de quiebre, que eso también ayuda a las personas a entender lo que es la conversión. Uno de los casos más delicados, y además va muy vinculado con las bienaventuranzas, es cuando Jesús decía, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Yo estoy claro de que yo no soy puro de corazón, porque yo nunca he visto a Dios. Y eso es parte de mi impureza de mente, de cuerpo, de deseos, de pensamientos, de obras. Cuando somos niños, seguramente tenemos un periodo. Yo recuerdo que yo de niño, pero de niño, niño, yo soñaba mucho con Jesús y caminaba con ella, hablaba con María, no me acuerdo de qué, pero yo sé que eso ocurría. Y cuando yo fui entrando en la adolescencia y me fui mundanizando en muchas cosas, obviamente todo esto se fue disipando en mi vida. En eso sí creo y lo comparto. Pero la conversión te permite, como lo que le pasó a María Magdalena. O sea, yo no, aquí no dice el texto y no voy a ahondar en esto, porque no quiero ofender al santo. Si lo era, chévere, y si no lo era, también, como San Agustín. De repente San Alfonso no era virgen y no era un hombre que practicaba la castidad, no lo sé. Pero en el momento de la conversión, indiferentemente de cuál fuera su pasado, él empieza a practicar el celibato. Esto lo vivió, no sé todavía, porque estoy hablando de un testimonio que conocí hace como 4, 5, 6 años, quizás cuidados no más, de un actor mexicano que se llama Eduardo Verastegui. Eduardo Verastegui, él tenía practicando la castidad, luego de haber sido un actor súper lujurioso, y él más lo dice, ¿no? Que para él el sexo y el placer era algo de todos los días, pero él empezó a tener, no sé si eran 3 años, un año, donde él decía, yo tengo tanto tiempo, y era un tiempo importante de años sin tener relaciones sexuales, porque desde que descubrí al Señor, yo he ofrecido mi castidad. Eso no es fácil, pero sí es una variable. Ah, es que ya no soy virgen. Entonces yo en ese tema de la pureza no lo voy a practicar. No, sí se puede practicar. Los matrimonios vivimos en castidad, aunque los esposos tengan cercanía sexual, como son un solo cuerpo, hay castidad. Esa castidad se rompe cuando entra el adulterio, la infidelidad, etcétera. Entonces, es la importancia de ver los sacramentales en toda esta historia. San Alfonso empieza a renunciar al mundo y Dios lo va fortaleciendo. Lo fortalece en conocimiento, lo fortalece en la moral. Me encanta lo que dice sobre las homilías porque estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo a veces me cuestiono entre escuchar una homilía por YouTube de sacerdotes que además tengo y les puedo dar nombres, Fray Nelson Medina, Santiago Marín, perdón, no, Santiago Martín, el padre Monseñor Munilla, el padre Fortea, eh, Monseñor Willy Peña, por decir algunos nombres de sacerdotes que tú te sientas a escuchar su homilía y eso es teología pura y no te consigues a otro que lo que quieren hacer una animación a mantener a la gente animada, que no predican nada, que se quedan en la superficialidad de las palabras, que predican como si fuera para niños, pero siempre para niños. Una cosa es que tú seas sencillo al predicar y otra cosa es que hagas unas prédicas donde el adulto no se siente involucrado. Entonces, eso también es un ejercicio. Y tenemos que orar por nuestros sacerdotes. Y San Alfonso, fíjense lo claro que era. Si usted hace una misa en 15 minutos, usted está excomulgado. Casi que él decía eso. No es el término, pero casi que él decía eso. Pero tampoco es que me vas a hacer una misa de 4 horas, donde entonces tú eres el que canta, tú eres el que baila, tú eres el que anima, y la gente va a ir a ver el show del Padre X y no a adorar a Jesucristo. Eso es importante. Y sobre todo, ya para ir un poquito cerrando, para no ser tan largo el audio,
Y yo digo que cuando uno tiene algo, yo por lo menos recientemente fui al cardiólogo, he tenido unos episodios que no me he sentido bien, fui a descartar la tensión y bendito Dios la tensión está bien. El electrocardiograma salió bien, pero hay algo que me está moviendo y tiene que ver con la emocionalidad, tiene que ver con el estrés, el cansancio y el doctor me supo abordar en eso. Pero yo fui a un cardiólogo, yo no fui al dentista, yo no fui a un oftalmólogo, yo fui al cardiólogo. Entonces, cuando usted quiera formarse en moral, usted tiene que ver cuáles son las referencias de la iglesia avaladas por la santidad de santos que tienen una gran impulso en la moralidad. Un redentorista, por ejemplo, debería ser un sacerdote que predique en torno a las grandes enseñanzas que el mismo San Alfonso da en torno a la moral, en torno a la defensa de María. De hecho, el santuario donde yo estoy es el santuario de la Virgen de Coromoto. Por lo tanto, ahí la devoción a María no es negociable. Además, una imagen gigantesca, un santuario que yo invito a conocer aquí en Caracas, maravilloso, además hermoso, y que tiene una comunidad redentorista activa, que confiesan, que van al barrio, que van a la comunidad. Y como eso también yo aplaudo a los agustinos y también aplaudo a todos los que yo tenía la oportunidad de compartir. Habrá algunos sacerdotes con los que he hecho más enlace que otros, igualmente yo. Habrá alguno que dirá, no, Luis no me cae, otro dirá que sí. No lo sé, ese no es el punto. Lo importante es que todos están al servicio de Dios. Pero lo más importante aquí es que si usted quiere formar a sus hijos en moral, usted no puede buscar un predicador que lo que predica es todo lo contrario al catecismo. Tenemos que formarnos, esto tenemos que tomárnoslo en serio. No hay empresa más importante en la vida que la educación de un hijo. Yo tengo un hijo y con mi esposa estamos de verdad a pecho metido para formarlo. Y no es torturarlo, es acompañarlo, sentarnos a la mesa y conversar con él. Entonces nos pusimos a hablar con él porque lo vimos un poco triste. Y a sus 6 añitos, él se puso a llorar, algo que lo tenía movido en su salón. Pero al día siguiente, entonces lo que él me decía que lo tenía movido con esos mismos compañeros con los que estaba jugando, bueno, yo lo vi. Entonces las emociones de los niños son así. Los niños un día están alegres, a los 3 minutos están bravos. Pero uno los va acompañando y hay cosas que no se van dejando pasar, la impertinencia, la pedidera, las groserías, las mentiras, día a día. Eso es un trabajo de hormiguita que hacemos con nuestros hijos, pero que también tenemos que hacer con nosotros mismos. Nosotros no podemos ser adultos irresponsables. Y San Alfonso nos invita a ser responsables con nuestra fe, a tomarnos estas cosas en serio, a que nuestra Madre María no es un negociable, al respeto a la doctrina, a las normas, al camino que Dios nos revela a través de Jesús. Yo digo que el pecado tiene que ser algo gravísimo. Y si usted no lo cree, pues vea una imagen de Jesús crucificado, torturado y despellejado vivo, prácticamente con una corona de espinas. Y además el profeta Isaías nos anuncia que eso fue producto de el, que él llevó el castigo que nosotros merecíamos. Eso está en el capítulo 53 del libro de Isaías. Entonces, el pecado tiene que ser algo grave y no podemos tomarnos a la ligera. Finalmente, San Alfonso, luego de estar ciego, sordo y bueno, abandonado, pero un santo longevo que llegó a 90 años, a 2 meses de cumplir 91, pasa por una noche oscura. El demonio no nos va a soltar, va a pelear por nosotros hasta el último momento. Pero fíjense lo importante de resistir. Uno ve la cara 18 meses teniendo visiones, perturbaciones, cuestionamientos morales, un pudor exacerbado. Todo eso tiene que marcar tu vida. Pero después que vino al triunfar, lo que le viene a todo santo, la vida mística. Entonces aquí vinieron los milagros, las visiones, las profecías, seguramente la visión de ángeles. Oye, si de verdad queremos tener una vida cercana a Dios, una vida de éxtasis, no podemos evitar la noche oscura. Hay que estar preparado para eso. Ojalá yo le esté hablando en estos audios, en este presente o en el futuro, a alguna persona que tenga tú una madera para ser un político santo, un médico santo, un sexólogo santo, un educador santo, que los colegios también retrocedan al camino de la mundanización y avancen en el camino de la santidad. Yo veo muchos colegios, muchos, que empiezan a publicar orgullo no sé qué cosa, llevando el nombre del colegio. Son varios. Y está bien, están haciendo marketing a su colegio. Pero yo siempre me encantaría ver un colegio que después de 100 años, de 200 años
diga, este estudiante que se graduó aquí, hoy lo están canonizando por su vida heroica, como Carlos Acusi, el santo italiano, que un muchacho joven. Eso sí da orgullo. Lo demás son metas mundanas, importantes, pero es marketing. Y no mundanicemos lo que Dios quiere que nosotros propaguemos. Aunque vayamos contra el mundo, la tarea es hacer generaciones santas, hacer que la sociedad realmente se comprometa con la santidad. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.